Déjame confesarte algo que puede removerte por dentro. El secreto para manifestar dinero, éxito, abundancia, no está escondido. Está, simplemente, ignorado. Y esa ignorancia, esa ceguera voluntaria, es lo que mantiene al 99% de las personas atrapadas en una existencia de esfuerzo, miedo y limitación. El 1% no es un grupo de elegidos. No nacieron diferentes. La única diferencia es que han despertado a una verdad que siempre estuvo disponible para todos. Una verdad que yo mismo descubrí cuando ya había probado todo lo externo sin resultado. Que la causa de mi mundo no estaba ya afuera, sino dentro de mi conciencia. No estoy hablando de teorías. Hablo desde mi experiencia. Hubo un momento en mi vida en el que no tenía nada. Nada, ni dinero, ni seguridad, ni dirección. Solo tenía una pregunta ardiente. ¿De dónde viene realmente lo que vivo? ¿Es el destino? ¿La suerte? ¿El esfuerzo? No, ninguno de ellos tenía sentido para mí. Porque vi con mis propios ojos a personas que trabajaban como esclavos sin obtener nada, y a otras se parecían atraer la riqueza como si el universo obedeciera su simple presencia. Y entonces lo comprendí. Todo es conciencia. Lo que yo acepto como verdad para mí mismo, eso se convierte en mi mundo. No porque lo desee, sino porque lo asumo. ¿Quieres saber por qué el 99% jamás accede a esta verdad? Porque están obsesionados con mirar afuera. Miran sus cuentas bancarias, su entorno, sus facturas, sus deudas, y creen que eso es la realidad. Pero no lo es. Eso es solo una proyección atrasada de un estado interior que han sostenido durante años. Nada más. Y si cambiaran ese estado, el mundo tendría que adaptarse. Es ley. Yo aprendí que no necesitaba hacer más. Necesitaba ser más. Ser, en conciencia, el hombre rico, el que ya tiene, el que no duda, el que no suplica, el que ya es. Y cuando asumí ese estado, no como deseo, sino como identidad, el mundo empezó a obedecerme. No con milagros instantáneos, no con magia, sino con una sucesión perfecta de hechos naturales que llevaron a la manifestación de lo que ya era real dentro de mí. Ahora te digo esto con total certeza. El secreto nunca fue secreto, solo estaba ignorado. Porque el mundo te educó para mirar afuera, para depender de los hechos, para reaccionar. Pero yo te invito a hacer lo opuesto. Mirar dentro, crear estados y asumirlos como ciertos. Cuando tú escuchas esta verdad, tienes dos caminos. Puedes rechazarla como hace el 99% y volver a la vieja vida de excusas, lógica y mediocridad. O puedes tomarla como un tesoro, hacerla tuya y comenzar a vivir como lo hace el 1%, desde adentro hacia afuera. ¿Y cómo lo hacen ellos? No repiten técnicas vacías. No se obsesionan con cómo llegará el dinero. Ellos simplemente se sienten como quien ya lo tiene. Caminan con otra postura. Piensan desde la cima, no desde el valle. Duermen como quienes no necesitan, porque ya poseen. Yo lo viví. Cambié mi vida, no por suerte, sino por conciencia. Cambié mi mundo, no por esfuerzo, sino por su posición firme. Por eso te hablo hoy como un testigo, no como un teórico. El secreto está aquí. Te lo estoy diciendo. Te lo estoy entregando. Pero solo entrará en tu vida si decides aceptarlo, encarnarlo y actuar como quien ya lo ha hecho suyo. Porque este no es un mensaje para todos. Solo el 1% lo verá. Y de ese 1%, unos pocos tendrán el valor de vivirlo. La pregunta no es si esto funciona. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar de ser el que espera y convertirte en el que asume? Porque cuando lo hagas, el dinero ya no será algo que buscas. Será algo que te busca a ti. He conocido a cientos de personas que han asistido a cursos, leído libros, memorizado fórmulas, rezado afirmaciones, buscado gurús, todo para lograr ser ricos. Y sin embargo, siguen sin manifestar lo que anhelan. ¿Sabes por qué? Porque están tratando de aprender algo que, en el fondo, ya saben. La riqueza no es algo que se aprende, es algo que se recuerda. Es un conocimiento olvidado, una verdad enterrada bajo capas de miedo, creencias ajenas y educación limitante. Tú no viniste al mundo a aprender a ser abundante. Viniste con la abundancia como herencia natural, pero te la hicieron olvidar. Yo también estuve ahí. Yo también fui moldeado por una educación que me dijo, el dinero se gana con esfuerzo, la vida es dura, el éxito es para unos pocos. Y durante años creí esas voces, hasta que escuché otra, una más suave, más profunda, que no venía de afuera, sino de adentro. Una voz que me decía, tú ya eres lo que estás buscando. Y fue entonces cuando entendí que manifestar no es un acto de adquisición,
sino de reconexión con lo que ya eres. No hay que salir a buscar riqueza. Hay que recordar que tú eres la fuente misma de ella. Tu conciencia es el origen de todo lo que ves, y si no asumes esa verdad, nada externo podrá salvarte. Cuando yo comencé a practicar esta comprensión, dejé de buscar técnicas nuevas. Dejé de coleccionar métodos como si fueran llaves mágicas. En lugar de eso, empecé a escuchar, a mirar dentro, a sentir cómo sería vivir desde el estado del que ya lo tiene todo. No para convencerme, sino para recordarlo. Y ese recuerdo me cambió, porque no venía de un lugar mental, sino espiritual. Era como si algo eterno despertara dentro de mí y dijera, al fin has regresado. ¿Lo comprendes? No estás aquí para aprender a manifestar millones. Estás aquí para recordar que ya fuiste riqueza antes de que la pobreza tocara tu puerta. Que tu alma ya sabía cómo atraer abundancia antes de que el mundo te convenciera de que debías ganártela. Por eso insisto, no necesitas más información. Necesitas volver a ti. Volver al estado puro del yo soy. El yo soy que no necesita ver para creer, porque cree y luego ve. El yo soy que no ruega, sino que declara. Que no duda, sino que descansa en la certeza. Los que pertenecen al 1% no son más listos ni más afortunados. Son los que, de alguna forma, han recordado. No importa si lo hicieron a través del dolor, del silencio o del arte. Lo importante es que despertaron a esta verdad. La riqueza no está allá afuera, esperando que la encuentres. Está aquí dentro, esperando que la reconozcas. Y cuando tú lo hagas, cuando sientas que ese estado interno es más real que tus circunstancias actuales, entonces el universo entero se reorganizará para confirmar lo que tú ya sabes en el alma. Así que no busques más. Detente, respira y pregunta con humildad. ¿Qué parte de mí ya sabe cómo ser rico? ¿Qué parte de mí está esperando ser recordada? Porque esa parte existe, está viva y está lista para guiarte. No tienes que aprender a manifestar. Solo tienes que recordar que tú ya eres la manifestación. Durante años creí que mi entorno era un hecho, que el dinero en mi bolsillo, las deudas, las oportunidades o su ausencia eran la realidad. Me enseñaron a reaccionar ante lo que veía, a creer que el mundo era primero y yo segundo, que debía adaptarme, esforzarme, empujar desde fuera. Y lo hice. Fracasé, hasta que algo en mí despertó. Una verdad tan clara, tan poderosa, que desmoronó por completo la mentira. Comprendí, no con mi mente, sino con todo mi ser, que lo que llamamos realidad no es más que una proyección retardada de nuestros estados internos. Que el mundo que veo no es el origen de mi experiencia, sino el eco de mi conciencia. Escucha con el corazón esto. Tú no ves el mundo tal como es. Ves el mundo tal como tú eres. Si en tu interior vives en ansiedad, temor, escasez, el mundo te mostrará exactamente eso. No porque el mundo te odie, sino porque es obediente. Él solo refleja, no piensa, no juzga, no filtra. Reproduce tu estado dominante como una pantalla que muestra lo que tú has decidido proyectar. No eres víctima de tu entorno, eres su causa. Cuando esto entró en mí, todo cambió. Ya no me preocupaba por los números, ni por las noticias, ni por las apariencias. Comencé a trabajar únicamente en mi mundo interno. Cambié mi concepto de mí mismo. Dejé de decir soy pobre o no puedo y empecé a declararme rico, digno, sostenido por una fuente invisible e infinita. No porque lo viera, sino porque lo decidí. Y el mundo obedeció. Poco a poco, como las piezas de un rompecabezas, la realidad comenzó a reorganizarse. Nuevas personas, nuevas ideas, nuevas puertas se abrieron. Y lo supe con certeza, no lo había provocado desde afuera. Lo había proyectado desde adentro. Pero déjame advertirte algo, la ilusión es poderosa. El mundo externo grita con fuerza. Te dice esto es lo que hay, esto es lo real. Y si no estás firme en tu nueva identidad, caerás en la trampa. Volverás a ser reacción. Volverás a ser el esclavo de tu reflejo. Por eso te digo, no reacciones. Crea, no respondas al mundo. Ordénalo con tu estado. Cada vez que cierras los ojos y asumes que ya eres rico, aunque el mundo diga lo contrario, estás reprogramando el proyector. Y cuando ese cambio es sostenido sin dudar, el mundo tiene que cambiar. No puede evitarlo, porque ya no es más que un eco obediente de tu conciencia. Yo soy prueba viva de esto. No soy diferente a ti. No nací con privilegios. No fui educado en lujos. Pero desperté. Y al despertar, comprendí que la realidad no es más que una creación continua, moldeada por mi sentir más persistente.
Tú puedes cambiar tu mundo, pero no lo harás cambiando los demás, ni a tu jefe, ni a tu pareja, ni a tu gobierno. Lo harás cambiando tu concepto de ti mismo y manteniéndolo firme hasta que el mundo se incline. El 99% reacciona. El 1% crea desde la suposición. ¿De qué lado estás tú? Desde pequeños nos repiten la misma idea. Trabaja duro y tendrás éxito. Y esa frase, aunque bien intencionada, es una de las grandes mentiras que mantienen a las masas esclavizadas. Porque lo que no te dicen es que puedes trabajar toda una vida y aún así seguir atrapada en la pobreza mental y emocional. No me malinterpretes, la acción tiene su lugar, pero la acción no es la causa. Es el efecto, es la consecuencia natural de tu identidad asumida. Si tú no cambias tu estado de conciencia, puedes hacer 1000 cosas, correr de un lado a otro, estudiar sin parar y seguir obteniendo los mismos resultados de siempre. ¿Por qué? Porque no haces desde el ser, haces desde la carencia. Yo también pasé por esa etapa. Me agotaba buscando soluciones externas. Leía, anotaba, preguntaba, me movía sin descanso. Y el dinero seguía escapando. Hasta que una noche, en medio de la frustración más profunda, escuché dentro de mí una voz nítida y simple que decía: no es lo que haces, es lo que crees que eres. Y en ese instante, todo se derrumbó. Me di cuenta de que estaba actuando como alguien que no tenía, como alguien que buscaba desde la escasez, no desde la plenitud. No me sentía rico, me sentía desesperado por serlo. Y por eso el dinero se alejaba. Fue entonces cuando tomé la decisión más importante de mi vida: asumir el estado del hombre rico, no como un juego mental, sino como una identidad emocional permanente. Me pregunté, ¿cómo se mueve un hombre millonario? ¿Cómo respira? ¿Cómo duerme? ¿Qué siente al despertar? ¿Desde dónde toma sus decisiones? Y empecé a vivir esas respuestas antes de verlas reflejadas afuera. No tenía pruebas, no tenía garantías, pero tenía mi imaginación. Y ella me bastó. Comencé a actuar, sí, pero desde un nuevo ser. Ya no buscaba oportunidades. Las oportunidades me buscaban a mí, porque había cambiado la raíz. Había dejado de ser el que quiere, y me había convertido en el que ya tiene. Quiero que le entiendas con claridad. No es la acción lo que manifiesta la riqueza. Es el estado desde el cual se actúa. 2 hombres pueden hacer exactamente lo mismo. Uno fracasa, el otro triunfa. La diferencia, su identidad interior. Tú puedes aplicar esta ley ahora mismo. No necesitas esperar al lunes, ni terminar otro libro, ni que alguien te valide. Solo necesitas cerrar los ojos y asumir el estado del ser que ya tiene lo que deseas. Y desde ese estado, permitir que las acciones fluyan naturalmente, sin esfuerzo, sin lucha. Cuando tú eres el dinero, cuando lo asumes, lo vives, lo respiras, ya no tienes que perseguirlo. Él te encuentra, porque todo en este mundo responde al estado que tú sostienes como verdadero. Y si me dices que no sabes cómo actuar desde esa identidad, te diré, imagínalo hasta que se vuelva natural. Hazlo en silencio, hazlo con fe, hazlo hasta que el viejo tú se derrumbe y surja el nuevo. Porque una vez que cambias tu identidad, el dinero ya no tiene escapatoria. Eres tú quien lo atrae, eres tú quien lo proyecta, y eres tú quien decide cuánto estás dispuesto a hacer. Así que, ¿seguirás actuando como alguien que quiere? ¿O te convertirás hoy mismo en el que ya es? Déjame preguntarte algo. ¿Y si te dijera que el universo no responde lo que es real, sino lo que tú imaginas como real? Sí, lo sé. A tu mente lógica esto le parecerá imposible. ¿Cómo va a ser verdad algo que solo vive en la imaginación? Y sin embargo, te lo digo con certeza. La imaginación es la única realidad. Todo lo que hoy consideras real, tus posesiones, tu situación financiera, tu entorno, antes fue una idea, un pensamiento, una emoción, una suposición interna. Y lo que ahora imaginas con fuerza, lo verás mañana con los ojos. Porque el mundo no hace otra cosa más que confirmar lo que tú has decretado como cierto en tu interior. La clave está en esto. No basta con imaginar. Tienes que imaginarlo como si ya fuera cierto. No desde la distancia, no desde el anhelo, desde la posesión emocional. Yo no me visualizaba deseando dinero. Me visualizaba ya teniéndolo, sintiéndolo, viviéndolo. ¿Y sabes qué pasó? El mundo obedeció. Porque esta es la ley. Lo que tú imaginas como cierto se convierte en ley para tu realidad. Recuerdo noches en las que mi situación financiera era desoladora, pero no me rendía a lo visible. Cerraba los ojos y me sumergía en una escena corta, simple, poderosa,
alguien dándome la mano y felicitándome por mi éxito. Lo oía, lo sentía, lo creía. No como un juego, no como un a ver si funciona. Como verdad absoluta. Y lo hice noche tras noche, hasta que esa escena se volvió más real que mi mundo físico. Y entonces ocurrió. Sin yo mover un dedo para forzarlo, las oportunidades comenzaron a llegar, el dinero fluyó, las conexiones correctas aparecieron. ¿Por qué? Porque yo ya lo había vivido internamente. Y el mundo tenía que ponerse al día con mi convicción. Tú puedes hacer lo mismo. Tienes en ti la herramienta más poderosa de creación que existe, la imaginación. Pero la mayoría la usa al revés. Imaginan tragedias, imaginan fracasos. Se ven pobres, inseguros, rotos. Y eso es lo que se vuelve ley en su vida. No porque lo merezcan, sino porque lo han asumido como cierto. Escucha esto con el alma. El universo no distingue entre lo real y lo imaginado. Distingue entre lo asumido y lo no asumido. Si tú asumes una imagen con emoción y persistencia, el universo se inclina y dice, sí, Señor. Así funciona. No hay favoritismos. Solo ley. Y si estás pensando, Neviye, no lo siento real todavía, te diré, fíngelo hasta que lo sientas. Persiste. Repítelo. Entrégate a la escena cada noche. Siembra la imagen con fe, como quien siembra una semilla invisible. No la arranques al día siguiente para ver si ha brotado. Confía, porque todo lo que hoy parece cierto en tu vida, alguna vez solo vivió en tu imaginación. Y todo lo que hoy imagines como cierto, si lo sostienes con emoción, se volverá inevitable. Hazlo esta noche, no como quien juega, sino como quien sabe. Cuando escuchas la palabra fe, probablemente pienses en templos, rezos, rituales o devoción religiosa. Pero quiero arrancarte esa idea de raíz, porque la fe verdadera no tiene nada que ver con religión. La fe es una ley psicológica. Es el músculo invisible que mueve el mundo. Y si no la comprendes, estarás intentando manifestar riqueza, sin el único instrumento capaz de traerla a la realidad. Déjame decírtelo de forma clara. La fe es el conocimiento profundo de que lo que imaginas ya es tuyo. No porque lo veas, no porque lo toques, sino porque lo sabes en el alma. Y ese conocimiento, cuando se mantiene firme a pesar de las apariencias, obliga al mundo a transformarse. Así fue como lo manifesté todo. Cuando la cuenta bancaria estaba vacía, cuando las cartas de deuda llegaban, cuando el mundo me gritaba que era pobre, yo me encerraba en mi habitación, cerraba los ojos y sentía una sola cosa. Yo soy riqueza. Yo soy abundancia. Yo ya lo tengo. No lo decía con la boca, lo decía con el alma. Y eso es fe. Porque la fe no se demuestra gritando ni rogando. La fe se manifiesta en tu postura interior. Es ese estado silencioso en el que ya no estás esperando el milagro. Estás viviendo desde él. ¿Y sabes qué ocurre cuando alcanzas ese punto? El universo te responde. No porque te premie, sino porque tú has cambiado de frecuencia. Has cambiado de identidad. Y el mundo, como un reflejo obediente, tiene que manifestar lo que tú ya eres en conciencia. Los millonarios invisibles, aquellos que aún no ves, pero que ya están formándose desde dentro, no se aferran a técnicas. Se aferran a la fe. No dudan. No preguntan cómo. Solo declaran, sienten y descansan. Esa es la verdadera riqueza. Te lo advierto con amor. Si tu fe depende de lo que ves, no es fe. Si tu certeza fluctúa según tu cuenta bancaria, no es fe. Si necesitas ver un signo para creer, sigue siendo esclavo del mundo visible. Pero si puedes mantenerte firme en tu visión imaginada, aunque todo parezca en tu contra, entonces has activado el poder que crea imperios. Y esa fe no necesita testigos, porque no es para convencer al mundo, es para ordenar al mundo. He visto a personas transformar sus vidas radicalmente, no por lo que sabían, no por lo que hacían, sino por lo que asumieron como verdad, incluso cuando la lógica decía lo contrario. Y es que la fe no negocia con la razón. La fe declara, actúa y se sostiene. ¿Lo comprendes? La fe es la columna vertebral de toda manifestación. Y no es algo que se te da, es algo que se decide. Así que decide hoy, decide ahora, siente el dinero como tuyo, camina como el que ya lo tiene. Y aunque el mundo tarde en alinearse, tu fe no debe temblar, porque en ese momento ya lo has ganado todo. ¿Sabes por qué el 99% sigue atrapado en la espera eterna? Porque cree que necesita algo afuera para comenzar a cambiar adentro. Necesita que mejore la economía, necesita el curso perfecto, necesita el contacto ideal,
necesita más tiempo, más dinero, más apoyo. Pero eso es la gran trampa. El 1% ya lo entendió. Y por eso vive diferente. Comprendieron lo que la mayoría le aterra aceptar. No hay nada afuera que debas conseguir para comenzar a ser. Todo lo que necesitas para manifestar tu riqueza está ya en tu interior. Tu imaginación, tu conciencia, tu decisión, tu estado. El resto es decoración. Yo también fui como ellos. Creí que mi entorno debía cambiar antes de que yo pudiera cambiar mi estado. Pensaba, cuando consiga el dinero, entonces me sentiré próspero. Cuando tenga éxito, entonces me sentiré valioso. Y me di cuenta de que había invertido el orden natural del universo. Porque la ley es esta: cuando tú cambias por dentro, todo cambia por fuera. Lo externo no es la causa, es el reflejo, es el eco de lo que tú has decretado como cierto en tu interior. Entonces, ¿por qué seguir esperando? ¿Acaso el espejo se ríe del que intenta cambiar su reflejo sin cambiar el rostro? Cuando tú entiendes esto, despiertas. Descubres que no hay carencia real, que la única pobreza es el olvido de tu poder, y que todo lo que imagines con intensidad y certeza tiene que manifestarse. Tú no necesitas pedirle permiso al mundo para ser abundante. No necesitas que nadie te dé una oportunidad. No necesitas tener pruebas para comenzar a sentirte rico. Necesitas comenzar a sentirte rico para que el mundo lo refleje. Ese es el secreto que el 1% protege con su silencio. No porque no quieran compartirlo, sino porque el 99% no está dispuesto a aceptarlo. Prefieren pensar que todo depende de factores externos. Así pueden seguir culpando, esperando, postergando. Pero tú no eres de ese 99%. Tú estás aquí porque algo en ti ya sabe. Algo en ti está despertando. Y ese algo no es nuevo. Es eterno. Deja de buscar señales afuera. La señal eres tú. Tu decisión. Tu estado. Tu persistencia. Todo lo que necesitas, ya lo tienes. Lo llevas en tu conciencia. Y la conciencia es Dios en ti. ¿Puede faltarte algo si Dios es tu identidad profunda? Hoy te invito a cerrar los ojos y dejar de mirar al mundo por un momento. Mira dentro. Siente dentro. Asume dentro. Y luego, camina con la certeza de quien ya ha sido elegido. No porque el mundo lo dijo, sino porque tú lo decretaste. Ese es el privilegio del 1%. Y tú acabas de entrar en él. Siempre llega un punto en este viaje en el que la razón comienza a gritar. Te dice, esto es imposible. Esto no tiene sentido. ¿Dónde están las pruebas? Y es en ese instante, precisamente en ese cruce invisible entre la lógica que duda y el alma que ya sabe, donde se define tu destino. Mira, hermano mío, la razón es un sirviente, no un maestro. La razón solo puede operar dentro de los límites de lo que ya fue. No crea, no intuye, no imagina. Solo calcula, clasifica, repite. Pero tú no fuiste creado para repetir el pasado. Fuiste creado para manifestar lo que aún no ha sido. Y ese poder no vive en la razón. Vive en la imaginación sostenida. Vive en la fe encarnada. Vive en el acto de asumir como verdadero lo que aún no se ve. ¿Y sabes cómo lo reconoces? Porque ya lo sientes. Aunque no puedas explicarlo, hay algo en ti que sabe que esto es real. Que tú no estás aquí por azar. Que tú no encontraste este mensaje. Este mensaje te encontró a ti. Tu alma lo sabía. Tu alma lo llamó. Tu alma está lista. Y por eso la razón tiembla. Porque pierde poder cuando tú comienzas a creer sin pruebas. Porque la razón se alimenta de lo externo. Y el alma crea desde lo invisible. Yo he visto esto tantas veces. Personas que abandonan su manifestación justo cuando está por brotar porque escucharon a la razón. Y otras, las menos, que cerraron los ojos, silenciaron la duda y se mantuvieron fieles. Y esas son las que lo lograron todo. Tú decides a quién obedeces. La voz que te dice esto no es real, o la voz que te susurra esto ya es tuyo. Porque en lo profundo ya lo sabes. No estás imaginando riqueza. Estás recordando tu naturaleza. No estás creando desde cero. Estás revelando lo que ya fuiste antes de olvidar. Y por eso te digo, aunque no lo veas todavía, actúa como si ya lo tuvieras. Aunque no lo toques aún, siéntelo como cierto. Aunque el mundo lo niegue, confía en lo que vibra en tu pecho. Tu alma ya lo sabe. Y cuando el alma sabe, la razón se rinde. Y el mundo obedece.